no es caprichosa y nos ha hecho que tengamos una prominencia de huesos simplemente por un tema decorativo, sino que en esta zona de prominencia de huesos se van a insertar los tendones. Cada músculo, casi todos los músculos tienen un tendón, y ese músculo se une a través de su tendón en estas prominencias de hueso, tanto el trocánter mayor como el trocánter menor, y es así que la musculatura le da movimiento a nuestras articulaciones, en este caso a la cadera. Si vamos a empezar a hablar de la primera patología de la cadera, que es la más frecuente, de tipo traumática, que es la fractura, tenemos que conocer, como ya les dije, cuál es nuestra topografía. Acá tenemos la que es la cabeza del fémur, acá tenemos un cuello del fémur, y esta zona roja es la zona trocantérica, zona del trocánter mayor y el trocánter menor, y por debajo del trocánter menor, esta zona naranja, se le conoce los 5 centímetros o 7.5 centímetros por debajo del trocánter menor, se conoce como la zona subtrocantérica. Es importante que sepan esta anatomía topográfica porque la biomecánica de la cadera es relativamente compleja y va a depender de en qué zona está ubicada la fractura para que el médico, el traumatólogo diga, ok, esta fractura tiene tal peculiaridad, entonces hay que tener cuidado con esto, no, está en otra zona, hay que tener cuidado con la otra. A grosso modo, lo que les puedo decir es que todas las fracturas, que también se pueden clasificar como intracapsulares y extracapsulares. ¿Cuáles son las intracapsulares? Imagínense que acá hay una bolsa que une el acetábulo con la cabeza del fémur y el cuello. Entonces, todas las fracturas que involucren la cabeza y el cuello se van a llamar fracturas intracapsulares. Y todas las fracturas que están por fuera de esta cápsula se vayan a llamar extracapsulares. ¿Quiénes están dentro de las extracapsulares? Las fracturas del área trocantérica o las subtrocantéricas. ¿Por qué les hago ese acápite? Porque las fracturas intracapsulares tienen un problema principal, que es la vascularidad. Y eso ya lo van a ver en sus prácticas o en su clase específica de fracturas de cadera, que cuando hablamos de fracturas intracapsulares, o cuando ustedes, cualquier familiar, abuelo, tío, padre, les comenten, tu abuelo, tu papá tiene una fractura intracapsular en la cadera, entonces ya su idea, ok, intracapsular, riesgo de daño vascular, riesgo de necrosis vascular, la cabeza se va a necrosar, no es que se infecte, simplemente es dejar de recibir sangre y comienza a reabsorberse. Entonces, ese tipo de fracturas van a necesitar un tratamiento quirúrgico que se llama reemplazo articular, colocar una prótesis. Ya lo verán en su clase si será una prótesis parcial o una prótesis total. En cambio, las fracturas que están por fuera de la cápsula, las trocantéricas o las subtrocantéricas, tienen buena vascularidad, el hueso va a consolidar. Entonces ahí hablamos de osteosíntesis. Y ahí van a tener en su clase si van a escoger un clavo cefalomedular o un sistema de placa tubo que se llama DHS. Eso no es mi clase. ¿Qué es lo primero que tienen que saber cuando en semiología? El paciente lo primero que va a decir, o el mismo paciente o alguien lo va a traer una silla de ruedas, poco probable, porque no tolera ni siquiera estar sentado por el dolor, generalmente lo van a traer una camilla. Y la historia que le va a decir el familiar o el bombero, lo encontramos en su casa, o su familiar lo encontró en la casa, al costado de la cama, al costado del sillón, se cayó de su casa. Alguien que se cae al sentarse mal, un paciente adulto mayor, ese trauma es alta o baja energía. Baja energía. ¿Y por qué es fractura? Porque su hueso es de mala calidad, más en mujeres que en hombres. ¿Okay? Hay más incidencia de fracturas en mujeres que en hombres por la calidad. ¿Y cuál es el trazo de fractura más frecuente? Ya sabemos, paciente adulto mayor, accidente en casa, trauma de baja energía. El trazo de fractura, ¿cómo se llama? Las intertrocantéricas, las fracturas que van del trocánter mayor al trocánter menor. Este fragmento debería ir hasta acá, pero como se ha fracturado, se ha desplazado. ¿Okay? Normalmente es una mala foto, nadie se cae, es poco probable que alguien se caiga de la escalera, más frecuente en la historia que alguien se cayó de la silla o de la cama, o que estaba caminando y se cayó de su misma altura. Baja energía, mala densidad ósea, fractura, y se puede fracturar el cuello como se puede fracturar la área intertrocantérica, pero en incidencia, en frecuencia, si el que le hace una pregunta, más frecuentes son las intertrocantéricas. Entonces, ¿acá iría una prótesis o iría una osteosíntesis? Osteosíntesis, entonces no hay un tema de vascularidad. Eso es a grosso modo, porque también hay ciertos matices en los que en algunos pacientes tenemos que colocar prótesis. En la inspección, ya, el paciente ya les contó el relato, viene el examen físico, uno como lo mira el paciente, está echado, no va a entrar caminando
esta pierna, que es la del lado derecho, comparado con la otra, está acortada. Pueden haber acortamientos muy discretos, como pueden haber un grosero acortamiento como el de acá, por lo menos 2-3 centímetros de acortamiento. Si se dan cuenta, el pie izquierdo, cuando uno se echa el ortejo, el primer dedo está mirando al techo, y el ortejo del otro dedo, ¿dónde está mirando? Hacia externo. Hay una rotación externa. Entonces, cuando ustedes vean un paciente adulto mayor, caída en el domicilio, trauma baja energía, y viene con esa inspección, ustedes pueden decir casi que es una fractura de cadera. ¿Okay? Hay acortamiento, rotación externa y una leve flexión de la rodilla. Eso es lo que se llama la posición impúdica, porque el paciente viene así, impúdica. ¿Okay? Ahora, no es que el paciente se acomode o quiera venir en esa posición, sino esto es implicado por esto, porque existen músculos y tendones que generan fuerzas de tracción hacia cada inserción, en sus inserciones tendinosas, y obviamente cuando se produce una fractura, cada músculo y tendón jala hacia su vector de fuerza. Entonces, el músculo psoas y el ilíaco, que se unen en un solo tendón, que se llama el tendón psoas ilíaco, el músculo psoas ilíaco, se inserta en el cáncer menor. Ellos pueden acondicionar un acortamiento de la extremidad, al igual que la tracción de los aductores, que va a jalar hacia medial y hacia proximal, van a estar encargados del acortamiento de la extremidad inferior. Los músculos que se insertan en el trocánter mayor, sobre todo el glúteo medio, el glúteo menor y los rotadores externos de la cadera, van a hacer rotación de la cadera, entonces que va a haber una rotación de la extremidad inferior. Entonces, esto se explica por eso. ¿Okay? Ahora, otro evento traumático completamente diferente, otro escenario completamente diferente es una luxación de cadera. ¿Qué pasa? Y hemos hablado de un adulto mayor que simplemente con un trauma banal de baja energía se fractura la cadera. Pero como yo les había dicho, la articulación de la cadera es una articulación bastante estable. Entonces, ¿qué tal fuerza tiene que recibir un impacto para que la cadera se luce? ¿Y qué tan fuerte tiene que ser el hueso para aguantar que no se rompa y se luce, ¿no? Aisladamente? Entonces estamos hablando que es un hueso fuerte, estamos hablando de un paciente joven. Entonces el escenario de una luxación normalmente es un paciente adulto, pero un adulto joven. Por ejemplo, un paciente que está en un taxi o acompañante de chofer en un carro, sentado con la rodilla en 90 grados, sufre un trauma frontal, se golpea contra la consola del carro, genera una fuerza tan fuerte que la cadera se lucha hacia el posterior. Ese es el escenario más frecuente. O un paciente con una caída de altura, una caída vertebral, una caída de altura, entonces se consideran trauma de alta energía. El paciente se luza la cadera. Y la cadera se luza, o mejor dicho, la cabeza del fémur, al salirse del acetábulo, se puede ir hacia anterior o se puede ir hacia posterior. La causa, lo más frecuente en el 85% de los casos es que la cabeza del fémur se vaya hacia atrás. Al final es un poco de semántica, no importa si se va hacia atrás o hacia adelante, al final tenemos que reducirla, ¿no? Pero cuando uno ve al paciente echado en la camilla y ve cierta posición o cierta postura que adopta, uno puede decir que esta es una luxación posterior, ¿no? Por ejemplo, la posición posterior, que es la más frecuente, el paciente es todo lo contrario de una cadera, en el sentido de la rotación externa. Viene con el paciente, en vez de estar con la pierna así, también viene con la pierna así. En rotación interna hay una flexión de la cadera y hay un acortamiento, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con antecedente de accidente de tránsito, caída de altura, paciente joven, con un trauma importante y viene en esta posición, lo más frecuente es que esté frente a una luxación posterior de cadera, no ante una fractura. ¿Okay? Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un paciente de un accidente de tránsito que ha tenido una luxación bilateral, ¿no? La otra cosa que les puedo decir para toda su vida, ¿no? La fractura, un paciente con una fractura, un paciente adulto mayor, se tiene que operar, sí, pero tiene que hospitalizarse, hacer su preoperatorio. El paciente, como es un adulto mayor, viene pues con comorbilidades, hay que prepararlo con una cirugía. Se puede hacer una cirugía programada. En cambio, una luxación en cualquier articulación es una emergencia. Es una de las pocas emergencias que nosotros vemos en neurología. La cadera la tenemos que
colocar rápidamente en su lugar, o el hombro, cualquier articulación. Eso entra o lo reduces en sala de emergencia o lo reduces en sala de operaciones, pero por emergencia, ¿no? Esa es la diferencia entre un trauma y otro. Ahora, ya hemos visto inflexión, hemos visto palpación, luxación anterior es mucho menos frecuente. Palpación. Obviamente, si yo tengo un paciente que viene con un antecedente traumático, con sospecha de una fractura, o sospecha de una luxación, la manipulación que yo voy a hacer, o la palpación que voy a hacer, tiene que ser muy controlada, porque ese paciente viene con un dolor. Yo todavía no sé si tiene fractura o no tiene luxación hasta que no vea la radiografía, entonces no voy a hacer grandes manipulaciones. Pero si tuviera un paciente con un dolor crónico, un paciente que ha estado practicando deporte durante una semana y le empieza a doler la cadera, entonces ahí yo puedo empezar a palpar puntos dolorosos, ¿no? A nivel del trocánter mayor, puede ser una bursitis, una trocanteritis, una contractura muscular, o palpar la región inguinal, a ver si hay algún antecedente de alguna hernia, o puede ser el paciente simula que le duele la cadera, pero en realidad tiene una irritación del nervio ciático. Entonces, en un paciente que no estoy hablando de un trauma agudo, ahí sí yo puedo palpar y movilizar, pero en los anteriores, fractura de cadera, luxación, simplemente inflexión, una leve palpación y el paciente se va directo a rayos X para yo tomar la radiografía y ver si hay o no una fractura o la luxación. Igual, la movilidad. Yo no voy a pretender un paciente adolorido con sospecha de fractura de cadera, no le tomo la radiografía, no voy a empezar a movilizarle la cadera, a ver cuánto mueve o pedirle que lo intente o yo hacerlo. Pero en un paciente, como les había mencionado, con un dolor crónico no traumático, sí es importante. Por ejemplo, viene un paciente con un dolor uno de sus familiares, un abuelo, viene con dolor en la cadera derecha y le duele la izquierda pero poco, pero le duele la derecha en 5 o 6 meses de evolución. Le toman una radiografía y se ve una artrosis importante. Y ese paciente dice, sí, yo he notado que ya me duele no me puedo sentar cómodo, no puedo colocarme en la media, no me puedo amarrar el pasador, no puedo hacer una flexión de la cadera. Entonces, ¿cómo el cirujano va a justificar que el paciente ya necesita una prótesis? No solamente por el dolor, sino también por la disfunción. ¿Cómo medimos la disfunción? Tenemos escalas de valoración, ¿no? Si el paciente puede ponerse la rodilla, ponerse la media, amarrarse el zapato, ponerse escaleras, pero también tenemos que dejar registrado cuál es su grado de movimiento. Entonces, esto es importante que ustedes conozcan, que cuando van a evaluar un paciente también tienen que saber cuáles son los rangos normales. Para eso pueden evaluar primero la cadera sana y después la cadera contralateral. Y estos son los rangos de movimiento que normalmente evaluamos. La cadera se evalúa con el paciente del cúbito dorsal, echado en una camilla, paciente del cúbito dorsal, relajado, y podemos hacer tanto lo que es la flexión de la cadera, en condiciones normales son 120 grados. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una medición, una línea imaginaria, que es horizontal al piso. Le decimos al paciente que con la rodilla flexionada trate de llevar su muslo hacia el abdomen. Y este ángulo que se forma acá es la flexión, que en condiciones normales son 120. En un paciente con artrosis de repente puede llegar a 30, 40 grados. Entonces tú dejas registrado en tu historia clínica. Cadera sana, 120 grados de flexión, cadera afectada, 30, 40 grados. Ya vas dejando una constatación de que ese paciente tiene una limitación en su rango de movimiento. Asimismo puedo evaluar la reducción, la abducción o las rotaciones internas y externas de la cadera. ¿Okay? Maniobras especiales. Ya hemos dicho que en el paciente con trauma agudo, fractura, luxación, no hay ninguna maniobra hasta no tener el diagnóstico. Si es una fractura, se hospitaliza para una cirugía diferida, programada. Si está luxado, tiene que estar por emergencia para hacer maniobras de reducción, que eso ustedes van a tener incluso hasta un seminario de luxaciones y traumas, ¿no? Pero esto es semiología, estamos evaluando al paciente. Por ejemplo, en un paciente adulto, tiene un paciente adulto con un antecedente, no sé, dolor lumbar, debilidad en una de las extremidades, claudicación y disfunción. Entonces yo, por ejemplo, en este paciente voy a ver el paciente A y el paciente B. ¿Okay? El paciente A, el examinador o el médico le dice al paciente, párate sobre tu pierna derecha. El paciente se para sobre su pierna derecha y dobla la otra rodilla, la contralateral. ¿Qué pasa con la cadera contralateral? Se mantiene a nivel o incluso hasta sintiendo un poco hacia la pierna que está apoyando el peso. Eso es lo normal. ¿Okay? En
cambio, si en el paciente B tú le dices apóyate sobre la misma pierna derecha, mira qué pasa con la pelvis. Se inclina para el lado que está levantando. Eso ya me está indicando que este paciente ya tiene una debilidad del principal músculo abductor de la cadera, que es el glúteo medio. ¿Okay? Entonces la pelvis cae. Y esta es la gráfica. El paciente A, miren cómo está la cadera del lado contralateral se levanta, miren cómo está la fibra muscular del glúteo medio, tensas. En cambio, el paciente del grupo B, el paciente B, la cadera se inclina, los músculos están relajados o hipotróficos y por ende cae la cadera. Es una manera muy frecuente de evaluar la musculatura abductora del glúteo medio. Otro escenario para evaluar pacientes con problemas de cadera en los neonatos, van a tener también una clase específica de esto, la enfermedad luxante de las caderas, ¿no? Está normado que ahora cualquier médico general tiene que saber hacer estas maniobras, sobre todo los que están en la atención primaria de un PAP. Sea un médico general o sea un pediatra, tiene que hacer esta evaluación en el momento de que el neonato nace. O sea, obviamente después de su acta, de ver que está terminando bien, lo llevan allá y hacen su evaluación para detectar lo más tempranamente posible si un paciente tiene una enfermedad luxante de cadera para poder tratarlo inmediatamente, porque el tratamiento en el neonato es bastante simple, pero si no lo detectan y lo detectan a los meses, este paciente puede llegar a necesitar una cirugía. Es por un descuido de la evaluación del médico, el no detectar a tiempo el tratamiento inicial es muy simple. ¿Qué es lo que pasa? Un paciente con enfermedad luxante de cadera, el acetábulo que debería ser horizontal y la cabeza debería estar contenido, ellos nacen a veces con un acetábulo un poco más vertical, entonces la cabeza se sale con facilidad. ¿Okay? O como cualquier neonato, las articulaciones son laxas, son mucho más laxas y puede simplemente con ciertos movimientos entrar y salirse la cadera con facilidad. ¿Okay? Entonces existe esta maniobra que se llama maniobra de Ortolani-Barlow o Barlow-Ortolani, que consiste en que el médico se va a parar frente al neonato, como el neonato es pequeño, con sus dos manos es como que abrazara cada rodilla. Si es un paciente que tiene enfermedad luxante de cadera, y yo lo tengo así, con las rodillas juntas, como veo en el primer gráfico de acá, en abducción, o sea, con las piernas pegadas a la línea media, si ese paciente tiene enfermedad luxante de cadera, miren cómo está la cadera, está fuera de su cuerpo. O sea, ya partimos con la cadera ya luxada, si es que el paciente tiene la patología. Entonces yo como compruebo si es que está luxado, hago esa maniobra y hago una abducción. Hago la abducción y ¿qué es lo que pasa cuando abduzco? La cabeza entra a su lugar y va a sentirse como un pequeño crujido, un chasquido, un resalto, lo va a sentir. Si quiero corroborar y si lo escuché, puede este paciente tener enfermedad luxante. Voy a hacer lo contrario. Otra vez de la posición de reducción que ya entró, hago otra vez la abducción. Hago la abducción y si lo abduzco, ¿qué es lo que pasa? La cadera se sale de su lugar otra vez. Entonces es una maniobra continua de abducir y abducir, abducir y abducir. Cuando yo abduzco, el paciente va a luzarse la cadera. Cuando yo abduzco, la cadera entra, ¿no? Es como si yo estuviera metiendo mis dedos dentro de la cabeza del fémur y estuviera entrando dentro del acetábulo o sacando. ¿Okay? Entonces esa es la maniobra de Ortolani y Barlow. Ortolani lo que hace es reducir, porque lleva de la abducción a la reducción, y Barlow hace lo contrario, de la abducción, de la reducción que está reducido, lo aduzco y lo luxo otra vez. ¿Okay? Eso se hace en pacientes neonatos. ¿Por qué? Porque si no detectamos a tiempo, este es un paciente de 6-7 años de edad, que no le detectaron, nadie se dio cuenta, después del pediatra, de la familia, que tiene una enfermedad luxante de cadera. Y puede llegar incluso hasta la adultez con una displasia de cadera. Con la cadera luxada o la cabeza del fémur, forma ya otro nuevo acetábulo, en una zona que no le corresponde. Obviamente el paciente adulto mayor va a ir con una prótesis, pero si
pasiva en el caso de que sea un niño un poco más crecido, pero si ya lo dejan en la vida adulta, va a haber una prótesis, ¿no? Entremos un poco al tema de la rodilla. Les había dicho que en la inspección, en un trauma de rodilla, es evidente si ustedes ven el paciente en su rodilla derecha, pues tiene un gran aumento de volumen. ¿Cierto? Párate. Acá tiene un gran aumento de volumen. ¿Cierto? Algo debe tener ahí. Y yo digo, acá hay un derrame. Derrame, mal utilizado derrame, porque derrame es cuando algo se sale fuera de su lugar, ¿no? El líquido está dentro de unas bolsas y se llama bursa. O sea, no es que haya una fuente, sino la bursa produce más líquido de lo normal y por eso se llena de líquido. O por un evento traumático, se rompió algún vaso sanguíneo, empieza a haber un goteo de sangre y se llena la rodilla de sangre. ¿Okay? Entonces, yo hasta el momento, si no le preguntó al paciente qué le pasó y solamente veo una foto, yo digo hay un derrame articular, pero no sé si es líquido o si es sangre. ¿Hay alguna forma que lo pueda yo saber antes de ver el líquido? ¿O solamente tengo que sacar el líquido y de repente me voy a dar cuenta si es sangre o líquido? ¿Hay alguna forma de yo irme imaginando, te pasó esto, esto es líquido? ¿Cuándo te pasó? Esto es sangre, seguro. ¿Hay alguna forma? El líquido sinovial se produce, pero se produce poco a poco. No es que va a llenarse la rodilla rápidamente el líquido sinovial. De repente un paciente con un desgarro de menisco, con artrosis, con un esfuerzo, comienza a llenarse la rodilla de líquido con el paso de los días. Entonces cuando el paciente dice, llevo 3 días que se me viene hinchando la rodilla cada vez un poco más, lo más probable es que sea el líquido sinovial. Por un tema inflamatorio, por una enfermedad de depósito de cristales, por lo que ustedes quieran. Pero si es un paciente que viene que dice que estaba haciendo actividad deportiva, tuve una torsión brusca de la rodilla y en 5 minutos la rodilla se puso así, ¿qué piensan que el líquido sinovial o sea? ¿No? De ahí vamos a retomar ese punto. Entonces, en la inspección, yo evidentemente veo que hay un derrame. No sé qué cosa será, pero hay un derrame. Y el derrame genera aumento de la tensión, dolor. A veces tú le colocas un medicamento al paciente y el medicamento por sí mismo no le va a calmar el dolor del paciente. ¿Cómo? Pero si hay un aumento de volumen un poco más discreto, y yo estoy sospechando si hay líquido o no, le puedo hacer esta maniobra que se dan cuenta, se llama el signo del témpano. Yo abrazo con una mano por encima, abrazo con otra mano por abajo de la rodilla, y con uno de mis dedos, puede ser el pulgar o el índice, si hay líquido, en la rodilla, la rótula normalmente está apoyada sobre el fémur. Pero si hay líquido y está esto dentro de una bolsa, la rótula va a flotar. Un tubo de hielo, un témpano. Entonces yo, si hay líquido y aprieto con mi dedo, voy a sentir clarito cómo la rótula desciende y choco con algo. Obviamente es con la rótula del fémur. Le saco el dedo y la rótula otra vez se levanta. Entonces yo digo signo del témpano positivo. Pero sigo diciendo hay líquido, pero no sé de qué característica. ¿Okay? Pero como este paciente tiene demasiado dolor, la forma adecuada de aliviar el dolor de este paciente es evacuar el líquido. Y no existe eso de que le sacaron líquido, le sacaron la rodilla. Ese es el cuento de la abuelita, ¿no? O sea, si hay líquido en exceso, tienen que retirárselo. La rodilla va a seguir produciendo el líquido normal. Es más, en algunos casos uno le evacúa el líquido y si sigue el fenómeno irritativo inflamatorio, la rodilla va a seguir produciendo cada vez más líquido, más líquido. Entonces, la artrocentesis es una medida terapéutica, como estoy hablando del dolor, y también diagnóstica, porque yo al sacar el líquido estoy viendo la característica del líquido. Si es un líquido inflamatorio, o si es un líquido turbio, o si es sanguinolento, o si es purulento, en el caso de una apendicética, ¿no? Pero sea lo que sea, yo tengo que evacuar el líquido. Si creo que hay una infección, porque es un paciente que viene con varias veces que se le viene hinchando la rodilla, creo que está un poco turbio, o va a tener un procedimiento quirúrgico y quiero descartar que hay una infección, ese líquido obviamente lo mando al laboratorio y estudiar. Pero si es un paciente que viene recién con 2 o 3 días de dolor post-esfuerzo, no es necesario mandar a estudiar el líquido, solamente lo evacuamos. ¿Okay? Entonces, cuando hay líquido sinovial se llama hidrartrosis, cuando hay sangre se llama hemartrosis.
Y cuando hay pus se amplía artrosis. Cualquier exceso de líquido de lo que fuera hay que evacuarlo. ¿Okay? Si hay sangre, la sangre no se produce solamente porque se rompe un vaso sanguíneo. Muchas veces esos vasos sanguíneos pertenecen a un ligamento, o a un menisco, o a un cartílago. Entonces, cuando hay hemartrosis, el traumatólogo casi está obligado, no necesariamente en ese momento, sino en un siguiente control, yo pedir una resonancia. Porque si yo he sacado sangre y hay un evento traumático, las causas más frecuentes de hemartrosis, ¿cuáles son? Las tres. Desgarro del ligamento cruzado anterior, un desgarro del menisco, pero no cualquier desgarro del menisco vulgar y silvestre, sino un desgarro del menisco amplio y que esté ubicado en la zona roja. La zona roja del menisco es donde están los vasos sanguíneos. ¿Okay? O una lesión osteocondral. Se supone que usted anda con una radiografía, que es el examen más rápido, ¿no? En la emergencia. Trauma, se le hincha la rodilla, radiografía, no hay nada. Ok, no hay nada desde el punto de vista óseo. No hay fractura, no hay ninguna luxación. Hasta ahí te ayudó la radiografía. Pero ese paciente puede tener una ruptura del ligamento cruzado anterior, una ruptura del menisco, que tú no lo vas a ver en la radiografía. Por eso es que complementamos con la resonancia. O puedes encontrar en la radiografía de repente algún esbozo de probablemente una pequeña fractura condral del cartílago, que a veces no se ve bien en la radiografía, y también ya pedir un examen complementario. Entonces yo pediría una resonancia, no una tomografía, sino una resonancia porque me va a permitir el ligamento, menisco y el cartílago se está lesionado. Con eso completé mi estudio de imagen. Otra cosa que hay que mirar en extremidades inferiores es el alineamiento. Miren esta paciente, 12 años, miren cómo le dicen que uno se pare, lo miran por la espalda, miren cómo se tocan las rodillas y miren la separación que hay entre ambos tobillos, entre la cara medial de ambos tobillos, entre el malleolo interno y el malleolo interno. Está aumentada la base de sustentación. Cuando está aumentado más de 6 centímetros, ya uno puede decir que este paciente, obviamente, es solamente algo básico, ¿no? Tiene un geno valvo. Pero cuando hablamos de geno valvo, tenemos que ponerle el apellido, son los grados. Cuando queremos ver cuántos grados de geno valvo tiene, o si el geno valvo se debe a una deformidad en el fémur, o en la tibia, o en ambos huesos, tenemos que tomar este examen de acá, que se llama una teleradiografía, o radiografía panorámica de miembros inferiores. Con esto yo puedo medir milimétricamente cuántos grados de valvo tiene esta paciente, si tienen una pierna o las dos piernas, si la deformidad es por el fémur o por la tibia, si la deformidad está en el fémur proximal, o sea, en la cadera, o está en el fémur distal, o si está en la tibia. Entonces, acá yo puedo hacer todas mis mediciones y si se dan cuenta es una radiografía que viene desde la pelvis hasta el tobillo. Entonces, con eso voy afinando mi diagnóstico. La rodilla, también tenemos que saber que la rodilla tiene rangos de movimiento. Cuando el paciente extiende su rodilla por completo y lo ven echado en la camilla y la parte posterior de la rodilla está a la cama, uno puede decir que este paciente tiene su extensión completa. No se dice 180, se dice 0 grados. El paciente de extensión completa. A mí lo que se mide son los grados de flexión de la rodilla, que puede variar, como les dije, de paciente a paciente. Si les hago un estudio acá, algunos doblarán 110, otros 130, otros 140, pero en promedio 120 y 140. Eso va a depender de la laxitud o la elongación de los músculos de cada uno de ustedes. Pero en promedio es 120 y 140 grados. Obviamente, si me llega un paciente con una hemartrosis o un evento traumático de la rodilla, yo no voy a empezar a decir, yo me corto dobles de rodilla. Claro, puedo pedir que doble, a ver, doble, y el paciente lo primero que dice, no, me duele. Y luego me dice, no, tengo que ir hasta donde doble, ¿sabes? No lo voy a forzar, porque le duele. Entonces, estas mediciones de rangos articulares son para los casos que no son de trauma agudo. ¿Okay? Un paciente con artrosis, un paciente con tendinitis, cualquiera de esos casos. Las mediciones pueden ser longitudinales, pero también la teleradiografía es mucho más exacta, con una medición computarizada, que yo coger un centímetro. Pero cuando no hay imagen, ¿no? Pero puedo medir la longitud. De repente un paciente con una secuela de displasia, o un paciente que tuvo una fractura de fémur y que lo operaron, pero se quedó a cortar la extremidad, ¿ok?
Entonces es importante hacer las mediciones longitudinales, pero lo más adecuado es hacerlo por telegrafía. También puedo hacer mediciones circulares, por ejemplo, para medir la evolución de la recuperación de la masa muscular. Si a mí me baja la masa muscular por una inmovilización, la circunferencia de mi cuádriceps va a bajar con respecto a mi otra pierna que todavía le sigo poniendo peso, o la circunferencia a nivel de mi pantorrilla también va a bajar. Entonces, es una forma de medir o monitorizar cómo va recuperando el volumen de la masa muscular del paciente. Si entramos ya un poquito de lleno a lo que son el examen físico de rodilla, las maniobras, hay maniobras con nombre propio, ¿no? No sé si habrán escuchado el ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que sea el ligamento que se le rompe a los futbolistas. No necesariamente tiene que ser futbolista para romper el ligamento cruzado anterior. Un paciente de cualquier tipo de deporte, con un mecanismo de torsión en la rodilla o hasta una caída de escaleras o un accidente de tránsito, puede sufrir una torsión propia de rodilla para romper el ligamento cruzado anterior. O sea, no hay que tener esa etiqueta que es solamente el deportista o solamente el que juega fútbol, a cualquiera. Entonces, para examinar la rodilla, imagínense, yo no puedo evaluar a un paciente con la rodilla adolorida o apenas le evacuado el líquido, sino el exceso de líquido, el paciente todavía está dolorido. Ya podrá doblar la rodilla, pero va a estar adolorido. Una vez que uno le evacúe la rodilla, el paciente se le va el dolor y empieza a doler un poco más la rodilla. Pero no me va a permitir sentarlo y decirle dobla hasta 90 grados que quiero examinar. Entonces, estas evaluaciones ya bien son un poco diferidas. No es en el momento de la emergencia, no ya quizás en la primera o en la segunda semana que el paciente permita doblar su rodilla. Yo lo voy a sentar, lo voy a decir ponte relajado, me puedo sentar sobre el dorso del pie del paciente y le digo que esté con la rodilla en 90 grados de flexión y la cadera en 45 grados. Le digo suavemente voy a abrazar la parte proximal de la tibia, el parte de la rodilla, y puedo hacer una maniobra de tracción hacia adelante para ver si la tibia se desplaza hacia adelante. O puedo empujar la tibia proximal hacia atrás para ver si la tibia se desplaza hacia atrás. Si se va hacia adelante, puedo decir cajón anterior positivo y el ruptura del ligamento cruzado anterior. Si lo desplazo hacia atrás, la tibia se va hacia atrás, ruptura del ligamento cruzado posterior. ¿Okay? Vamos a ver algunos videos de esto. Este es el examen físico con la rodilla en 90 grados de flexión, pero también hay otra que se llama cajón anterior. Pero también existe otra maniobra que quizás sí lo podría utilizar en un paciente por emergencia si no tiene mucho dolor, que es la maniobra del arco, que también me va a evaluar la estabilidad del ligamento cruzado anterior y ya no necesito que el paciente doble 90 grados, sino solamente flexione 30 grados. ¿Okay? Con una mano cojo el muslo, lo mantengo sujetado y con la otra mano cojo la tibia proximal. Y lo que yo quiero es mover la tibia hacia adelante. No es hacer esto. Van a ver en su práctica algunos médicos hacen esto, ¿no? Sino con la mano, con una en la mano, sujeto la parte proximal del muslo y la mantengo inmóvil, fija. Y con la otra mano trato de llevar la tibia hacia adelante. Si hay desplazamiento, diré Lachman anterior positivo, sospecha de cruzado, de ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? ¿Y por qué no sospecha? Porque y más aún en ustedes que están empezando, tienen que evaluar primero la rodilla sana y después la rodilla afectada. Alguna vez a mí me ha tocado que examiné a un paciente y por apurado, si tienes cajón anterior positivo, a ver tu resonancia, se ligamento normal. ¿Por qué tienes? ¿Por qué la tibia se va hacia adelante? A ver, vamos a examinar otra pierna. Lo mismo, igual. Paciente lazo. Entonces, para que no patinen, siempre tienen que evaluar primero la rodilla afectada, la rodilla sana, que le sirve de parámetro, tanto para rangos de movimiento como para maniobras de estabilidad. Primero evalúen la rodilla sana, les quita un minuto y después van a comparar con ese parámetro y comparar otra rodilla. ¿Okay? ¿Cuál es el ligamento que más se lesiona en la rodilla? ¿El cruzado anterior? No. El cruzado anterior puede ser el ligamento que más necesita cirugía cuando se rompe. Porque el ligamento cruzado anterior no tiene capacidad de cicatrización. Pero si alguien se rompe el ligamento cruzado anterior y es un paciente poco activo, va a tener la rodilla inestable en el plano anterior, pues le trata a tu compañera, diseño profundo. Todo es normal, con los ojos cerrados. Entonces, el ligamento cruzado anterior puede ser el ligamento que
Pero el ligamento que se lesiona más frecuentemente es el ligamento colateral medial. Es un ligamento que va desde el cóndilo medial, de los suelos, a la parte proximal de la tibia. El paciente está caminando, sufre una caída de un lado y hace este mecanismo de valgo forzado. Al hacer este valgo, o está jugando un fútbol, alguien viene, le golpea la pierna acá, tiene el pie sobre el suelo, le golpea acá, produce un estiramiento, una extensión de toda la parte interna de los ligamentos. Entonces el ligamento colateral interno es el ligamento que más se puede lesionar. No, además, cuando hablan de hincha de rodilla, casi ya dan por hecho que están hablando del ligamento colateral medial, porque es el que más frecuentemente se lesiona, pero el hinche puede ser de cualquier ligamento de la rodilla. ¿Okay? Para evaluar el ligamento colateral medial, yo tengo que tratar de replicar la misma maniobra que lo ocasionó la lesión al paciente. Si el ligamento colateral interno es el que evita que la rodilla se haga esta maniobra de peso medial, entonces yo tengo que simular el mecanismo de lesión con una mano, pongo el tope acá en la parte proximal del muslo, en la parte lateral, y con la mano derecha llevo la tibia hacia afuera. Voy a hacer una palanca en valgo. Si el ligamento, si yo quiero llevar el valgo y el ligamento está sano, el ligamento no me va a permitir. Pero si tiene una lesión grado 2 o una lesión grado 3, la rodilla yo la voy a llevar al valgo con facilidad y se va a notar como una bisagra. Pero igual, si examino la pierna sana, o para ir con la afectada, yo puedo evaluar el ligamento colateral interno en dos maniobras. Con el paciente siempre el decúbito dorsal, recostado, pero lo puedo evaluar con la rodilla con extensión completa o con la rodilla en 30 grados. ¿Por qué? Si yo evalúo, ¿cuál sería más severo? ¿Evaluar que el paciente tenga en extensión o en 30 grados de extensión? ¿Tienen idea de eso? Si yo examino un paciente y le examino con la rodilla en extensión y hago esta maniobra de estrés en valgo y la rodilla sale con facilidad, yo digo, este paciente tiene ligamento colateral interno, tiene cápsula articular y probablemente alguno de los ligamentos posteriores rotos. O sea, es más severo que el paciente tenga una inestabilidad en la rodilla extendida. O sea, me indica que había un trauma mayor. En cambio, cuando yo flexiono 30 grados, estoy relajando todos los ligamentos menos al colateral medial. Es como que voy a evaluar selectivamente solamente por el lado medial. Si mi extensión está bien, pero en 30 grados, veo que hay un poco de bostezo, digo, ok, es una lesión aislada del ligamento colateral medial. Que en su gran mayoría, este ligamento, simplemente con una inmovilización, esté totalmente conservado. Hay casos que superan el ligamento colateral medial, sí, hay casos, esto ya lo van a ver en su teoría, pero a grosso modo, el ligamento colateral medial tiene capacidad de cicatrización o una inmovilización de una rodilla, un yeso cicatriza, pero hay ciertos ligamentos que uno en un inicio dice que este es quirúrgico, así esté roto el ligamento. Obviamente, si ven a un paciente, como les expliqué, no miren a este paciente con la rodilla en extensión, y miren cómo se abre la rodilla bastante en valgo, porque acá hay que medir también, cuantificar qué tanto se abre. Si miren acá, yo estoy abriendo 45 grados. O sea, este paciente no es de goma, para que el paciente haga este estrés en valgo tan marcado y tenga tan aumento de volumen, yo no voy a decir, este paciente se rompió el ligamento colateral interno. Claro, se rompió el colateral interno, se rompió la cápsula articular, el oblicuo posterior o los dos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Entonces, también el examen físico me va a ir bien diciendo cuál es la magnitud probable de esa lesión. Obviamente la forma fehaciente de comprobar esto es con una resonancia. Porque yo puedo examinar y decirle al paciente, ¿sabes qué? Tiene cruzado anterior roto, sí, tiene cruzado posterior roto, sí, tiene una cápsula y esto de la enfermedad. Pero si lo voy a meter a una cirugía o si va a seguirlo tratando al paciente, tengo que protegerme con el profesional y tener un respaldo de que algo que diga que sí, verdaderamente lo tiene. ¿Y qué cosa es eso? El examen más exacto para evaluar la rodilla es si quiero evaluar estructuras ligamentarias, meniscales. La ecografía solamente me va a permitir medir quizás cuánto líquido hay acá, o quizás me puede evaluar algunos tendones superficiales, pero no, para mí no está hecho para evaluar meniscos, ni mucho menos ligamentos internos. ¿Okay? Vamos a ver algunos videos. Van a ver primero lo que es lo normal y después lo que es lo patológico. Ahí
Miren cómo se lleva la tibia hacia adelante. Parte de cero y la jala hacia adelante. Cajón anterior positivo. Cajón posterior patológico. Miren cómo empuja la tibia de atrás. Miren. Con una plástica detrás de la cabeza. Cruzado anterior, cruzado posterior rojo. La maniobra del asma, que elige 30 grados de flexión. Miren con la mano izquierda cómo sujeta y con la derecha es la que lleva hacia adelante. Con la mano izquierda debe sujetar el muslo y con la mano derecha, poniendo la rodilla en 20-30 grados de flexión, debe llevar la tibia hacia adelante. ¿Sí? Miren cómo se fija. Otra evaluación de ángulo patológico, mira, algo más marcado. Mira, el paciente está en sala de operaciones, dormido. ¿Cómo se desplaza la tibia hacia adelante? Vivo shift es otra maniobra para doblar el ligamento cruzado. Creo que es un tema más de especialidad. No es un tema que le van a enseñar a ustedes, pero es una enfermedad inespecial anterior que rotacional. Pero miren, si hago esta maniobra, el paciente con ligamento cruzado anterior roto, miren cómo la otra resalta la rodilla. ¿Ok? El ligamento colateral interno, que era el ligamento que más se lesionaba con mayor frecuencia, ¿no? Por un trauma en valgo, ¿sí? Entonces, yo les dije que para evaluar los ligamentos colaterales internos, yo tengo que tener al paciente recostado en la camilla, decirle al paciente que esté relajado, ¿okay? Y tengo que estabilizar la rodilla. ¿Cómo lo voy a estabilizar? Acá, si se dan cuenta, el examinador con la cadera es una forma de hacerlo. Yo no lo hago así, yo lo hago con una mano, ¿okay? Pero también puede hacerlo con la cadera, se apoya sobre la parte lateral y proximal del muslo de la rodilla que va a examinar. Miren con sus dedos, ¿dónde los tienen? En la parte interna de la rodilla, en la parte articular, porque quiere ver cuánto se puede mover esto. Y con la otra mano, en el tobillo, en el pie, va a llevarse la tibia o la pierna hacia afuera, va a hacer el estrés cefálico. Para evaluar la tensión o no del ligamento colateral interno. Esto es lo normal. Todos los pacientes, todos ustedes tienen un poco de laxitud. Porque la rodilla no es una articulación constreñida. Pero miren acá. Miren acá cómo la rodilla se abre como una bisagra. Y cómo examina. Bostezo medial positivo. La misma maniobra, pero haciendo todo lo contrario, yo puedo hacer una maniobra de estrés en valgo, si quiero evaluar la parte externa. Si quiero evaluar la parte externa, miren cómo lo llevo hago un tope ya ahora sobre la parte medial del muslo y llevo la tibia hacia medial, hacia la zona de la línea media. Eso es lo normal, todos tenemos cierta laxitud, pero miren esto lo patológico. Y esto a veces es mejor, incluso a pesar de que uno lo evalúe en consultorio, cuando el paciente vamos a empezar la cirugía y está anestesiado, relajado, volvemos a repetir la mañana para ver. Porque a veces el paciente por dolor, cuando está despierto, obviamente te puede dar un falso negativo. Meniscos. Estructura sumamente importante en la rodilla. Quítense este estigma o esa etiqueta que a veces escuchan los pacientes. Menos mal que me lesioné el menisco y no un ligamento. Yo, a sabiendas, porque yo soy humano de hombre y rodilla, yo prefiero 1000 veces lesionar un ligamento que lesionar el menisco. Obviamente el menisco tiene sus diferentes tipos de lesiones, pero tener una lesión compleja del menisco es técnicamente quirúrgica, demandante, una recuperación prolongada, y si no se hace la cirugía correcta, o si el paciente no decide operarse, el paciente va a una artrosis, incluso en 1 o 2 años. Entonces, una lesión de menisco compleja, no todo lo legado del menisco, puede llegar a complicar mucho la funcionalidad de esa articulación. El menisco se puede romper de diferentes maneras. Estas son algunas de las formas en
pico del oro, desgarros tipos radiales, desgarros en asa de balde, porque una parte del menisco se arranca y se forma acá un hueco, puede ser como un asa, ¿no? Pero también existen los desgarros complejos, que es la mezcla de todo esto. ¿Okay? Entonces, son lesiones muy desafiantes y obviamente si más joven y más activo el paciente es, uno trata de salvar, de reparar el menisco para que el paciente conserve su menisco. Anteriormente, cuando alguien no había ni siquiera resonancia o no se sabía cuál era la función del menisco, le hablo hace no tanto tiempo, 30 años atrás, de repente alguno de sus papás tuvo una lesión, ¿qué les hacían? Les hacían un pequeño corte, metían una pinza y jalaban todo lo que tenían que jalar, y ahí salía el menisco. Y decían, me saqué el menisco que le estaba doliendo, pero es como que le quites un amortiguador brutal. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? La rodilla empieza a golpear, comienzan a lesionarse el cartílago, una lesión del cartílago, superficial, profunda, artrosis, paciente va a evacuar. Entonces es muy importante el menisco. Ahorita vamos a ver las funciones que tiene el menisco. Dentro del examen físico, dentro de lo que es la semiología, existen 10, 20 maniobras para evaluar un menisco. Algunos médicos han inventado unas que otras para querer pasar a la historia, pero yo normalmente utilizo 2 o 3 maniobras. Evalúo al paciente, le voy a enseñar cuáles son las que yo más uso, y si me salen positivo, no es estrictamente que yo digo, maniobra positiva, tienes un desgarro menisco, no. Si la maniobra, o las 2 o 3 maniobras que le hago, le genero dolor en el paciente, digo, sospecha de desgarro. Es probable que tengas un desgarro menisco. ¿Cómo lo voy a confirmar? Con la resonancia. Aparte, la maniobra no me va a decir si el desgarro está en la parte anterior, o si está hacia atrás, o si el desgarro es complejo o es simple, o si es en la zona blanca o en la zona roja. Entonces, información que yo tengo que saber antes de una cirugía. Entonces, las maniobras son importantes, puedo hacer 2 o 3 maniobras, pero ni sumándolas me da 100% de especificidad. Entonces, tengo que ayudarme en el estudio de imagen y la resonancia. Ahí tenemos la maniobra del Steinman 1, Steinman 2, Bragat, Murray. Usted puede entrar a Google, ponen la maniobra y le van a explicar lentamente cómo se hace cada maniobra. Yo les voy a explicar la más frecuente, que es la maniobra de Murray, que lo hacemos con el paciente echado, de cúbito dorsal obligado. Voy a hacerlo mejor en un video, que es más fácil. ¿Okay? El examinador, el médico, obviamente también tiene que tener al paciente recostado en la camilla. El paciente tiene que tener la capacidad, no puedo evaluar un desgarro. No puedo evaluar si el paciente tiene una lesión del menisco o no, si el paciente tiene mucho dolor o si está muy aprensivo. Porque basta que le flexione la rodilla y el paciente dice, me duele. O basta que le mueva un poquito, me duele. El paciente que tiene un desgarro menisco, hasta su paciente que hace deporte, entra caminando la rodilla y me dice, doctor, cuando me levanto o hago un movimiento de giro, me agacho, siento que algo me pica y me duele. O cuando bajo del carro o bajo el coche, hago esta maniobra, me duele. Doctor, ¿yo puedo correr? Normal, no hay ningún problema. Pero cuando hago un movimiento de giro para por un lado, me duele. Eso es sospecha de desgarro menisco. El menisco no tiene por qué doler al paciente permanentemente como si fuera una herida abierta. El desgarro del menisco causa un dolor de tipo mecánico. Simplemente cuando se tracciona, produce un dolor en ese momento. ¿Okay? Entonces, el paciente tiene que tolerar recostarse en la camilla. Miren cómo el examinador del examen empieza con el médico que le dice al paciente, voy a doblar tu rodilla. Relájate, voy a doblar tu rodilla todo lo que se pueda. Y desde esa posición de flexión empieza el examen físico para la maniobra de Murray, que es esto. Miren lo que hace el examinador. Si yo quiero evaluar el menisco del lado externo, porque son un menisco externo y un menisco interno, miren lo que hace el examinador. Está haciendo con el pie, con la mano derecha que está haciendo. Está haciendo una rotación interna del pie. Entonces yo examino a una rotación interna, a donde apunta mi talón, afuera. Entonces, como me mantenga a donde apunta el talón, ese menisco lo voy a examinar. Entonces, al hacer una rotación interna, con la rodilla flexionada, el examinador va a poner los dedos en la parte externa y va a pasar de la flexión a la extensión. Y lo voy a ir repitiendo, ¿no? Estoy produciendo adrede un cierre del espacio del compartimento externo. ¿Quién está en ¿qué estructura ocupa un espacio ahí? El externo. Entonces, si hay un resalto, un coeficiente de dolor, yo digo, hay sospecha de ruptura del ligamento del menisco externo. Entonces, miren,
dedos sobre el compartimento lateral externo y pasa de la flexión a la extensión. Es más, hasta si quiere puede hacer un poquito de valgo también para cerrar más el espacio y pinzar más el menisco, que si está lesionado le va a doler. ¿Okay? Dependiendo qué tanto tolere el paciente o no, porque como una sola manera el paciente tiene dolor y no quiere colaborar, puedo repetir la maniobra varias veces para estar seguro. ¿Okay? Esa es la maniobra de McNudo, es la más usada. Al menos yo es la que más uso. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la misma maniobra, pero para evaluar el menisco interno, yo voy a hacer una rotación externa del pie. Mira el examinador, cogió el tobillo y lo rota externamente toda la pierna, ¿no? Y pone sus dedos ahora sobre el compartimento interno y pasa de la flexión a la extensión. Si quiero puedo hacer hasta un poco de varo mientras voy haciendo la extensión para cerrar ese espacio y producir una irritación. Si el paciente le duele, se resalta, hay un desgarro menisco. Pero yo también puedo hacer esta maniobra en un paciente que puede tener dolor y no necesariamente tiene un desgarro menisco. Puede ser que puede ser que tenga un tema inflamatorio, sinovia, sinovitis, y yo estoy empujando la sinovia dentro del espacio y como flexiona el espacio se pellizca y duele. Entonces, por eso le digo, no hay ninguna maniobra que sea 100%. Quizás más especificidad, evaluar un ligamento. Ustedes están viendo cómo se desplaza la rodilla. Si ve que se desplaza la rodilla comparado con el otro, con la otra extremidad, dicen, acá sí hay una lesión ligamentaria. Todo el corazón no se va para comprobar. Pero la está, ya la sabe que repite. Pero un desgarro menisco es menos específico que el desgarro físico. ¿Ya? La otra maniobra que se hace para evaluar el menisco es bajo el mismo concepto, pero ya con el paciente de cúbito ventral, boca abajo, con la rodilla flexionada en 90 grados, y es lo mismo. Yo voy a generar una fuerza de compresión hacia la rodilla, puede ser con las manos, o como lo van a ver, con la región axilar, él va a cargar un peso sobre la rodilla y va a hacer el mismo movimiento. Si va a hacer una rotación interna y el paciente tiene dolor en el compartimento externo, sospecha de desgarro menisco del lado externo. Si rota hacia rotación externa y tiene dolor en el compartimento interno, sospecha de desgarro del menisco interno. Entonces se hace la maniobra así. Y yo lo puedo hacer continua. O solamente hago rotación un rato y después hago rotación interna. La cosa es que estoy produciendo un estrés sobre la rodilla, pinzando ese espacio. Cosa que si el menisco está lesionado, va a girar y la zona rota se va a quedar enganchada y va a producir un dolor mecánico al paciente inmediatamente. ¿Okay? Obviamente, si tengo un desgarro menisco y el paciente necesita una cirugía, el tratamiento quirúrgico ya más frecuente que se utiliza es la artroscopía. Esto lo pueden ver en sus rotaciones. Si el desgarro del menisco está en una zona donde hay vasos sanguíneos, es un paciente joven, yo lo que voy a querer es salvar ese menisco, coserlo ese menisco. Yo utilizo estos dispositivos. Ya está. Párate, por favor. Párate o te retiras de la clase. Dejaron de dormir, es una falta de respeto. Párate ya, por favor. Párate. Si yo quiero preservar ese menisco, voy a colocar esta estructura. Introduzco una aguja, que es como una pequeña pistola, me dispara dos botones que no se ven, que son milimétricos, pero esos dos botones están conectados con un hilo. Y miren, yo por arte de magia simplemente jalo ese hilo y los dos bordes del menisco se van juntando. Y miren cómo el menisco queda, el desgarro queda afrontado. Yo no lo he curado el menisco, no lo he reparado, lo he fijado. Ahora tiene que haber una cicatrización natural entre los vasos sanguíneos para que se logre la curación. Es lo mismo que pasa en una fractura. Cuando nosotros colocamos una placa, tornillos, yo no estoy curando la fractura, estoy fijando, reduciéndola, poniendo en su lugar y fijándola para que se mantenga mecánicamente fijo, para que la propia biología del paciente haga que el hueso consuma. Lo mismo, esto es un desgarro bastante sencillo, una zona bastante asequible, pero hay desgarros que involucran todo el menisco, o el menisco se arranca de toda la cápsula. Entonces, pueden ser cirugías muy desafiantes y si no son tratadas adecuadamente, el paciente puede quedar con una secuela. ¿Okay? Entonces, el menisco, estudienlo muy bien en sus clases porque es bastante importante para la función de la rodilla. ¿Qué función tiene un menisco?
La principal amortiguación. Miren cómo son los cóndilos femorales. Son convexos, ¿cierto? Circunferenciales. El platillo tibial, ¿cómo son? El platillo tibial interno es ligeramente cóncavo, casi plano, milimétricamente cóncavo, al igual que el platillo tibial externo es ligeramente convexo, pero a lo que voy es que ninguno de esos hace que cómo encaja la tibia, cómo encaja el fémur con la tibia. Es gracias a los meniscos. Los meniscos tienen esta forma específica con una área libre al medio que hace que el cóndilo, la parte del fémur, apoye sobre el menisco, ¿no? Y eso le da una estabilidad. Obviamente, los ligamentos, los anteriores, los externos, todos ellos se involucran en la estabilidad, pero el menisco también le da una estabilidad. Lo otro, absorbe la carga, hace que, como está solamente, esto absorbe y hace que el peso del fémur se distribuya en toda la tibia. Entonces absorbe y redistribuye el peso para que todo el cartílago de la rodilla apoye a la vez. Porque si comienza a apoyar un solo lado, se va a empezar a desgastar este lado, ¿no? Y también por su forma circular que tiene, ayuda a que el líquido sinovial se distribuya en toda la rodilla. Entonces tiene muchas funciones importantes. Ya voy a ir acabando el tema de las lesiones del tobillo, al igual que la cadera y la rodilla, pueden ser causas traumáticas, como causas por sobrecarga, por actividad física exigente. ¿Okay? Es importante, y esto no se lo voy a enseñar yo, porque eso lo tienen que repasar ustedes, para que entiendan la biomecánica, tienen que repasar la anatomía. Obviamente el tobillo es una articulación que está formado por tres huesos, tibia, peroné y el astrato, ¿no? Pero tienen que estar forrados de una serie de ligamentos, que son los que también te encargan de dar la estabilidad al tobillo, ¿okay? Siempre ganan el 15 tobillo, entonces siempre tenemos el 15 tobillo, pero ¿qué ligamento? El interno, el externo, el del peroné superficial, el profundo, el peroné anterior, posterior. A veces se habla así nada más, tengo un 15 tobillo, pero miren todos los ligamentos que tiene el tobillo. Claro, hay lesiones de baja energía que pueden lesionar uno o dos ligamentos, o rompe uno y parcialmente distiende a otro, como puede tener un paciente con trauma de alta energía que rompió 3 ligamentos de un solo estrés. ¿Entiendes? Entonces, para eso uno al examen físico puede ir viendo y diciendo, sí, hay una inestabilidad muy marcada, es un 15 grado 3 y puede estar roto incluso hasta 2 ligamentos, ¿no? Y dicen por anatomía puede ser este y el otro, pero la única forma de corroborarlo es una resonancia, ¿sí? Pero es importante que el examen físico lo sepan hacer. Obviamente esto es un trauma que no es un evento agudo, el paciente puede tener una caída, un accidente de tránsito y se fracturó el tobillo, ¿no? Se fracturó el peroné, se fracturó la tibia y la articulación se rompió, se luxó. Es una luxación. Es uno de los pocos casos en que uno puede decir luxo-fractura. Porque espero que ustedes no estén, cuando estén en un inicio como médicos generales, diagnosticando que todo es luxo-fractura. O es fractura o es luxación. Pero a veces el médico general se asegura, ¿no? Llama al médico, tengo un paciente con una luxo-fractura. Y no es una cosa en la otra, se asegura. Pero está mal dicho, pero esto sí es verdaderamente una luxofractura, porque al tobillo se le considera más de 1 o 2 milímetros de apertura, no es que el hueso tenga que estar salido de su lugar, ya se le considera una luxación. Esto es en el caso del tobillo. Esto es un paciente que ha sido operado, porque obviamente tanto la columna lateral como la columna medial han sido lesionados y se tienen que estabilizar. En el tema del pie, tienen que saber reconocer, y eso le pueden preguntar, cuáles son los huesos que forman la columna lateral, cuáles son los huesos que forman la columna medial del pie. Y ahí están los nombres de cada uno, ¿no? Como también pueden preguntarles cuáles son las articulaciones con nombre propio que existen en el pie. Esta es la articulación del Linz-Frank, que no es una articulación entre dos huesos, nada más como normalmente es. Miren la cantidad de huesos que están involucrados. Están todos los metatarsianos, la primera cuña,
una lesión que puede ser no muy visible en radiografía, pero que puede ser muy limitante en el paciente, o también la articulación de Chopard, que está formada entre el astrálalo y el calcáneo por un lado, y el trafoide y el cuboide por el otro lado. Pero la más frecuente que el paciente puede tener una lesión es en la articulación del linfa. ¿Okay? Como cualquier articulación, uno también tiene que evaluar los rangos de movimiento, lo que es la dorsiflexión, lo que se llama la flexión, ¿no? Flexión dorsal o la flexión plantar. Estos son los rangos más o menos que un paciente puede tener en condiciones normales. ¿Para qué le sirve? Por ejemplo, como en el caso anterior, el paciente operado de tobillo, uno quiere ir viendo qué tanto este paciente ya recuperó su rango de movimiento para volverlo a temas laborales o a temas deportivos. Yo le examino el tobillo sano y digo, dorsiflexión 20 grados, flexión plantar 50. Pero le examino al paciente operado en su tercer mes, en su segundo mes, tercer mes operado, dorsiflexión 10 grados, flexión plantar 20. O sea, le falta como 10 grados para dorsiflexión y como 30 para flexión plantar. O sea, no tiene un rango funcional como para decirle a este paciente ya anda a hacer deporte o anda a hacer una actividad física exigente. Quizás sí un retorno a una actividad laboral administrativa, pero no para el exigente. Ya, entonces, eso también tiene que saber. Ahora, un poquito de anatomía. Los ligamentos, cuando se habla de 15, lo más frecuente es cuando hablas de la parte lateral del tobillo. Porque son, así como cuando uno está caminando y hay el mecanismo de valgo forzado y se daña más frecuentemente el ligamento colateral interno de la rodilla, lo más frecuente cuando uno esté caminando por descuido o pisa sobre algo irregular es la inversión. Entonces, los que se estiran al hacer la inversión son los ligamentos de la parte lateral del tobillo. Estos son los ligamentos de la parte lateral del tobillo. El ligamento que va del peroné al astrálalo, peroneo astralero anterior, el peroneo astralero posterior, y hay un ligamento que va del peroné al calcáneo. Dependiendo del mecanismo de lesión, la fuerza, uno puede romperse los 3 ligamentos, puede romperse totalmente parcialmente o totalmente estos dos y parcialmente el de atrás. ¿Entiendes? Y el examen físico a veces no es tan exacto como para que uno diga, se rompió en tal magnitud y en tal magnitud. Eso ya es para verlo en temas de imágenes con resonancia. Eso es lo que les decía, ¿no? El paciente está caminando y el mecanismo más frecuente es la inversión forzada. Ahora, ¿qué pasa con ese paciente que se invierte? Los ligamentos de la parte lateral se estiran. Puede haber un desgarro. Cuando hay un desgarro ligamentario, ¿qué pasa? Con cualquier estructura, sangre. Y este sangrado puede manchar la piel y tenemos una equimosis. ¿Cierto? Esto también varía de paciente a paciente y también varía de la magnitud de la lesión del ligamento, ¿no? Y el examen físico puede ser. El tobillo Va a depender mucho si estoy en un paciente con un trauma agudo o un trauma crónico. Si es un trauma agudo, tengo que hacerlo con mucho cuidado, no voy a hacer tantas maniobras, quizás le voy a colocar una férula, una tobillera, y le mandaré a hacer exámenes de resonancia hasta que después venga. Pero si es un paciente que ya tiene una secuela de un esguince de semanas o meses y yo quiero evaluar su estabilidad, empiezo a hacer diferentes maniobras sin ningún temor. Así que ya no le va a doler tanto al paciente, sino voy a ver, es para ver inestabilidad. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un paciente que se hace un mecanismo de inversión forzada, se distendió los ligamentos de la parte lateral del tobillo, veo un equimosis en esta parte de acá y el paciente tiene dolor y no puede apoyar, fuera al examen físico, ¿qué debo tener mucho cuidado? Palpar la estructura ósea que es el peroné. Si yo veo que hay sensibilidad en el peroné, el mecanismo de inversión me puede lesionar el ligamento o me puede proporcionar una fractura. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo decir al paciente no es una fractura? Tomándole una radiografía. Yo tengo una radiografía y veo que la radiografía no hay fractura en el hueso, no hay fractura ósea. Yo le digo, no hay fractura, pero tienes aumento de volumen, te duele en el recorrido de los ligamentos, hay cierto bostezo, hay sospecha que tengas una lesión ligamentaria muy leve, moderada, importante, dependiendo de lo que yo va a hacer el examen físico. Si es temporal, le puedo pedir, algunos pueden pedir una ecografía, pero para mí es un poco inexacta y depende mucho quién te la da. Hay médicos que tienen mucha experiencia en ecografía, pero es un poco más es un examen en temporal, no es tridimensional. En
En cambio, una resonancia, cuando el paciente, no es que tampoco ojo, no es que todo paciente con lesión ligamentaria, sea de rodilla o tobillo, que esté pidiendo resonancia, ¿no? Depende mucho de la magnitud de la lesión. Pero si yo sospecho que hay una lesión moderada importante, le pido su resonancia, ¿no? Y ahí yo puedo ver exactamente qué ligamento es el que está lesionado. Si es un esguince grado 1, la continuidad del ligamento está indemne, pero pueden haber pequeños microdesgarros, como vemos acá. Y por ello puede, esto es algo subjetivo, grado 1, puede que el paciente solamente tenga poco dolor, puede que el paciente tolere apoyar el peso, incluso caminar, pero con poco dolor. ¿Okay? Pero eso también depende del umbral de cada dolor de cada paciente. ¿Okay? Grado 2, ya hay ruptura fibrilar, un desgarro pero parcial del ligamento. Es algo esquemático porque se lo graben. Hay un desgarro parcial, entonces debe haber más dolor. En teoría debería haber un poco más de sangrado. En teoría el examen físico sí debería encontrar algo de inestabilidad. Y el paciente, como tiene dolor, no va a poder apoyar o apoya con mucho dolor. Y el grado 3, se rompió totalmente el ligamento. Debe haber mayor inestabilidad marcada en el examen físico. Debe haber mayor dolor y el paciente también intolerancia para apoyar la extremidad lesionada. Eso es a grosso modo, porque se han ido dando cuenta que yo a veces he tenido pacientes con fractura de tobillo cuando no caminamos. Como he tenido pacientes con lesiones en grado 1 o 2 que no quieren ni que le toque. Y uno pensaba que se han fracturado. No. Es la sensibilidad, o la tolerancia al dolor, o la ansiedad, o el miedo del paciente. No hay que lidiar con mucho eso. Si es un grado 1, una distensión simple, y más aún si es una persona activa, simplemente con vendajes especiales o una tobillera, quizás le puedo decir un par de días no pises, pero bastante hielo para desinflamar y de ahí me controlo. Una lesión simple. Un grado 2 o 3 sí puede llegar a necesitar el paciente una inmovilización, sea con una bota clínica o una bota de yeso, o si el paciente tiene más economía, con estas botas especiales que le estabilizan el tobillo, pero que te permiten que el paciente pueda caminar. ¿Okay? Pero también hay otra corriente, porque si el paciente es activo, deportista, si uno le coloca un yeso, ¿qué pasa cuando inmovilizamos a un paciente por un tiempo prolongado o rígidamente? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Eh? Hipotrofia muscular. Y el recuperar una hipotrofia muscular puede tardar meses. 2-3 días que tú movilizas a un paciente, la masa muscular se le baja. A veces depende también genéticamente. Hay pacientes que recuperan relativamente rápido, porque tengo pacientes que yo les tengo controlando 1 o 2 años y yo veo, todavía no ha recuperado obviamente, pero no está al 100% del otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién inmovilizamos. La inmovilización es un mal necesario, pero es un mal porque ocasiona hipotrofia muscular. Para ir terminando, siempre van a escuchar algún familiar, de hecho lo van a escuchar en algún momento, vino tu tío, vino tu papá, estuve jugando y sentí que alguien me pateó por atrás, o sentí que me quise pelear, pero no había nadie, no sé quién me pateó, o alguien me tiró una piedra, sentí un dolor y sentí como un latigazo y ya no pude caminar, y vienen con el tobillo así como esto, hinchado, matizado, a veces con equimosis. Hay diferentes tipos de presentaciones, pero lo que quiero que se lleven aquí es esto. Cuando ustedes se recuestan en la camilla, todos tienen esa cuerda, ¿cierto? Es la cuerda del tendón de Aquiles. Pero cuando se rompe este tendón y hay un sangrado, como es una cuerda, ¿qué pasa? Se estira, ¿no? Se retrae. Entonces, ya en este caso no se ve la cuerda. Entonces, a la inspección, yo ya vi que hay pérdida de la cuerda del tendón de Aquiles. Puedo palpar y veo que ya no veo continuidad ni la altura que tenía el cordón del tendón de Aquiles. O a la inspección, yo lo miro de costado, mira, esto se conoce como el signo del hachazo o signo del diablo. ¿Ven cómo hay un pequeño declive acá? Entonces, ya a la inspección, ya estoy viendo que este paciente, más lo que me comentó, probablemente tiene una ruptura del tendón de Aquiles, que es una patología bastante frecuente porque el tendón de Aquiles de todos los humanos tienen una zona donde les llega poca vascularidad de sangre. Y algunos de nosotros va a desarrollar algún proceso degenerativo más acelerado que otros y siempre con esa zona de debilidad. Y con los años, ante un evento traumático deportivo, podemos tener una ruptura abrupta del tendón de Aquiles. O sea, que es algo a lo cual estamos predestinados un gran porcentaje de población.
paciente con un tobillo sano, por eso que están examinando primero el grado sano. Miren cómo está su cuerda, el arco normal. El examinador médico va a hacer una presión sobre la pantorrilla, sobre los gastrocnemios, sobre el sóleo, porque son los tres músculos que terminan formando un solo tendón conjunto, que es el tendón de Aquiles, ¿cierto? El tendón de Aquiles, ¿cuál es su función? Flexora del pie, hace flexión del pie. Entonces, si yo hago una compresión del músculo, el músculo se va a activar el tendón de Aquiles, y el tendón de Aquiles, ¿qué va a hacer con el pie que está ahí? Una flexión plantar. Miren. Miren cómo se ve, flexión plantar. Eso no es normal, ¿no? Pero en un paciente que tiene el lado lesionado, miren, no hay tanta hinchazón. Es para que se den cuenta que los pacientes varían unos de otros, ¿no? En este caso, no hay tanto edema, entonces se ve un poco la cuerda del tendón, ¿ok? Pero le hacen la maniobra y miren, no hay flexión, abolido. Eso se llama maniobra de Thompson. No positivo, no reactivo, no de Thompson presente. Presente cuando el paciente no puede flexionar el pie. ¿Ya? A alguien se le ocurrió caprichosamente ponerlo así, que no es positivo ni negativo, no es reactivo, es presente. Se lo puede preguntar el examen, ya porque ya está normado así. Y esto, la ecografía sí me sirve mucho acá, porque como es una estructura superficial, o sea, solamente por debajo de la piel, yo puedo hacer un examen de imagen de ecografía y ver una ruptura, mira, casi total. Mira cómo se ha roto acá, y puedo decir acá, solamente un pequeño puente de unión, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, miren los vasos sanguíneos, como irrigan toda la parte muscular y tendinosa. Pero esta zona gris es una zona hipovascularizada. Pues ahí es donde normalmente, por eso que van a ver ustedes en sus clases prácticas, normalmente van a decirle que el tendón de Aquiles se va a romper, por eso es que lo miden. Más o menos miden de la unión del tendón de Aquiles al hueso, miden entre 4 a 6 centímetros, acá está 5,5, es la zona donde se rompe con mayor frecuencia, que es la zona que coincide con el área gris, que les había mencionado. Obviamente cuando se rompe el tendón de Aquiles, es quirúrgico, porque es un tendón que tiene un músculo, tracciona como un elástico y se separa. Y la única forma de unir esos dos cabos es con tratamiento quirúrgico. Existen diferentes técnicas quirúrgicas, desde las técnicas percutáneas o poco invasivas, que comporten mínimamente invasivo, pero que solamente se hace en ciertos casos seleccionados en el paciente. Y utilizamos, tiene nombre propio, hay una técnica que se llama Griffin, la técnica de Dresden, la técnica Paz. Eso es un tema de especialidad. No hay, y tiene, obviamente, como cualquier técnica, creo que tiene su ventaja y su desventaja, porque también al yo no ver y al hacer solamente cortes pequeños, en introducir agujas sin querer queriendo, como se diría, o coger un nervio, que a la hora que cojo la sutura para jalar el tendón, estoy atrapando un nervio y puedo producir un dolor. Por eso es que tiene que ser hecho por gente que esté capacitada. Y cuando tengo una ruptura de muchos días de evolución, o muy retraída, o con una mala calidad de tendón, ya viene la cirugía convencional, que es una cirugía abierta. Que yo hago una incisión, abro por planos, llego hasta el estuche del tendón de Aquiles, el peritendón lo abro y encuentro esta ruptura. Y miren cómo está un cabo por aquí y un cabo por acá. Y hago las reparaciones para lograr unir el tendón. Y obviamente después se cierra por planos hasta la piel. Obviamente este paciente tiene que tener un reposo de 4 o 6 semanas, con un apoyo muy controlado, porque si no, la fuerza de activación del músculo puede tensionar el tendón y puede que rompa tu sutura. O la misma sutura arranca el tejido de mala calidad y se pierde la reparación. ¿Okay? Listo, chicos, esto es todo de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ya podemos dar las gracias por concluir. No hay lista, ¿no?